Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 16 de junio del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy lunes 16 de junio en menos de un minuto vía comité sin dueños de la verdad. Primero, un sismo de 6.1 grados que afectó sobre todo a Lima y Callao se registró ayer en pleno Día del Padre y dejó como saldo a una persona fallecida. Segundo, la Junta Nacional de Justicia declaró nula la sanción contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y ordenó reponerla en su cargo anterior, aunque no está claro que pueda disponer tal cosa. Tercero, una pericia de parte solicitada por la defensa del cirujano que operó a la presidenta, Mario Cavani, pone en duda la autenticidad de la firma de Boluarte en decretos supuestamente firmados cuando ella estaba convaleciente. Cuarto, la economía peruana creció tan solo 1.4% en abril, su peor resultado de los últimos 11 meses debido al retroceso de sectores como agricultura, pesca, manufactura y construcción. Y quinto, la escalada de tensiones entre Israel e Irán continúa y ha dejado ya al menos 138 muertos y decenas de heridos. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día un comentario mío sobre cómo subestimamos el riesgo de un sismo de gran magnitud en el país. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, más conocido como el COEN, que forma parte de INDECI, reportó que el temblor ocurrido ayer dejó una persona muerta y otras 5 heridas que fueron atendidas en diversos hospitales de Lima. El fallecido responde al nombre de Teófilo Ventura Vega, de 37 años, quien se encontraba transitando a bordo de un mototaxi por la cuadra primera de la calle Las Águilas en el distrito de Independencia. Ahí él y su vehículo fueron impactados por los escombros desprendidos de una pared de una vivienda colindante. El sismo de magnitud 6.1, como les decía, se produjo 30 kilómetros al sureste del Callao a las 11:35 horas del día. Usuarios de redes sociales en Lima han publicado distintos videos que mostraban, pues, por ejemplo, los efectos del temblor. Uno de los más espectaculares y preocupantes fue el desprendimiento de rocas y tierra desde los acantilados de la Costa Verde. Además, el superintendente o la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, la SUTRAN, reportó que 4 vías nacionales quedaron interrumpidas ayer domingo. Como les adelanté al final del podcast de hoy, en el espacio de la reflexión del día, les voy a compartir un comentario personal sobre lo ocurrido ayer. Segunda noticia. La Junta Nacional de Justicia ha resuelto anular la sanción de destitución que ella misma había impuesto tiempo atrás contra Patricia Benavides, quien en ese momento era, como recordarán, fiscal de la Nación. Tras la destitución de Benavides, asumió interinamente como fiscal de la Nación Juan Carlos Villena y luego la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano colegiado de mayor jerarquía del Ministerio Público, eligió como fiscal de la Nación a quien hoy tiene el cargo, que es Delia Espinosa. La Junta Nacional de Justicia, que acaba de emitir esta anulación, tiene una conformación distinta a la que tiempo atrás fue la que, digamos, sancionó a Benavides, porque el Congreso eligió recientemente a nuevos integrantes para la Junta en un proceso que fue cuestionado por no ser suficientemente meritocrático. Si bien esa anulación no declara, la que se acaba de dar, me refiero, no declara inocente a Benavides por la imputación de, por ejemplo, haber removido sin sustento a la fiscal Bersabe Revilla, que era quien investigaba a su hermana Emma Benavides, a quien, dicho sea paso, también se le ha anulado la sanción. Sí señala que no se respetaron algunos aspectos del derecho al debido proceso y que por tanto Benavides todavía puede ser sancionada si el proceso se retoma desde una etapa previa y se conduce sin incurrir en lo que la Junta ha considerado infracciones al debido proceso. Sin embargo, ha surgido un cuestionamiento legal a esa misma decisión, por cuanto, según se ha podido conocer, no se llegó a ella por voto unánime de sus 7 magistrados, porque Francisco Tábara estuvo ausente, hay una obligación legal expresa que dice que las decisiones de la Junta en ese sentido deben ser tomadas por unanimidad. Con lo cual, y perdóneme aquí el trabalenguas, esta decisión que anula la sanción contra Patricia Benavides podría, a su vez, ser nula. Ahora bien, lo que quiere la actual Junta, porque así lo dice literal en la decisión, es que Patricia Benavides no solo sea reinstaurada como fiscal suprema, sino que también la repongan en su ex cargo de fiscal de la Nación, posición que hoy, como les decía, ostenta Delia Espinosa.
Claramente, una decisión como esta va a ser leída desde distintas ópticas políticas. Algunos ven en Benavides una figura cuasi heroica por haberse enfrentado en su momento a Pedro Castillo sobre la base de un cambio de criterio en la fiscalía, que en realidad es anterior a ella, en el sentido de que a los presidentes en funciones sí se les puede investigar. Otros consideran que esta decisión de la Junta muestra que ha dejado de ser una institución independiente, que está hoy al servicio de los intereses de las bancadas mayoritarias del Congreso, que prefieren a Benavides en ese cargo porque, según quienes adhieren a esta versión, ya han pactado con ella y podría serles funcional a su interés de asegurarse impunidad en algunos procesos penales en curso. ¿Quién tiene la razón? Pues como siempre les digo, hay que ir a la decisión misma y evaluar si tiene fundamentos o no. Es curioso, dicho sea de paso, que la decisión haya sido anunciada en público por el abogado de Patricia Benavides antes de que la propia Junta emitiera un comunicado al respecto. Pero fuera de eso, un aspecto de este fallo que yo considero objetivamente cuestionable y que comprensiblemente genera suspicacias es que la Junta Nacional de Justicia está ordenando que se reponga a Benavides como fiscal de la Nación, cuando es muy claro que eso no le compete, porque son los miembros de la Junta de Fiscales Supremos los que deben decidir por voto quién es elegido fiscal de la Nación. Lo único que podría hacer la Junta Nacional de Justicia, si anula la sanción, es ordenar que Benavides sea repuesta como fiscal suprema, pero no puede sobreponerse a la Junta de Fiscales Supremos para elegir a quién le toca ser fiscal de la Nación. Entonces, es claro, a mi parecer, que la Junta Nacional de Justicia se ha extralimitado en este caso. Veremos cómo responde la Junta de Fiscales Supremos. Hoy, Benavides va a ir al Ministerio Público de manera muy similar, seguramente a como lo hizo antes Tomás Gálvez, otro fiscal supremo cuestionado que ha sido repuesto por la actual Junta Nacional de Justicia. Veremos, pues, qué termina pasando. Tercera noticia. En Cuarto Poder salió anoche un reportaje sobre un peritaje de parte que ha pedido la defensa del médico cirujano Mario Cavani, el que, como ustedes recordarán, fue el que operó a la presidenta Dina Boluarte y que trata sobre la firma de la presidenta en decretos que supuestamente fueron suscritos cuando ella estaba convaleciente en las horas posteriores a las intervenciones que le practicó Cavani, que él dice que fue por lo menos 2 días y medio, 2 días. ¿Por qué Cavani habría pedido una pericia sobre este tema que no tiene relación con su responsabilidad como médico? Pues parece que el cirujano ha asumido que, siendo su palabra contra la de la presidenta, porque Boluarte niega las cosas tal cual las ha explicado Cavani, recordemos que ella dijo que fue solo una intervención de salud y no estética y que no pasó mucho tiempo en la clínica, cuando Cavani ha dicho más bien que fueron 4 intervenciones distintas, 3 de ellas puramente estéticas y que Boluarte se quedó en la clínica bastante más tiempo del que ella reconoce. Pues tiene que acreditar Cavani si su interés es contradecir la versión de la presidenta, que lo que él dice sí tiene evidencia que la corrobore, al tiempo que busca evidenciar pues contradicciones o que la presidenta Boluarte no dice la verdad. En ese objetivo ha entrado pues al tema de si la presidenta realmente firmó los decretos que se suscribieron cuando ella estaba supuestamente convaleciente. Y ese es un asunto mucho más grave porque una cuestión es que Boluarte haya ocultado, digamos, información sobre operaciones estéticas que se practicó, lo cual es grave, pero lo es mucho más si alguien ha falsificado su firma, sea con consentimiento de ella o no, en una norma legal. Esto último es bien delicado. El reportaje de Cuarto Poder anoche entrevista en extenso al perito de parte y este va explicando en detalle todas las razones que lo llevan a concluir que ha habido un tercero que firmó un decreto supremo haciéndose pasar por Boluarte, es decir, que hay normas legales que han salido donde su firma no es auténtica. Cuarta noticia, vamos ahora con nuestro segmento La Noticia Económica con Ale Costa, que hoy analiza lo ocurrido con el crecimiento del PBI en abril. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre el resultado de la economía peruana en el mes de abril, los decepcionantes resultados de la economía peruana en el mes de abril, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Lo que ha mostrado el reporte publicado ayer es que abril fue el mes de menor crecimiento de la economía desde junio del año pasado. Es decir, es el peor resultado de los últimos 11 meses, con un avance mensual de tan solo 1,40%. Para ver cuán decepcionante es este avance de 1,40%, hay que recordar que en marzo el crecimiento fue de 4,67%, pero recordemos que tanto el avance de marzo como el de abril se explican en parte porque los feriados de Semana Santa en el 2025 cayeron en abril y en el 2024 se dieron en marzo.
Tras este magro incremento del PBI, del Producto Bruto Interno, la suma de todo lo que se produce en el país, la velocidad de avance de la economía peruana bajó del 3,92% de marzo a 3,62% en abril. Es más, el economista Juan Carlos Odar advierte que si nos fijamos en el promedio de crecimiento de marzo y abril, para mirar el avance sin las distorsiones de los feriados de Semana Santa, veremos que la velocidad de avance del PBI se acerca al 3%. Con este ritmo, se ve aún más lejana la meta del gobierno planteada la semana pasada por el premier Eduardo Arana de que la economía cierre el año con un crecimiento del 4%. Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, ya había reducido sus proyecciones a un avance de 3,5%, pero que estas también se encuentran por encima de lo que prevé, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que calcula que el resultado estaría más cerca del 2,9%. Miremos por sectores y cuáles fueron responsables del resultado de abril. El sector que más impulsó el avance de la economía fue el de minería y hidrocarburos, que creció 8,55% en el cuarto mes del año. Los que más bien se contrajeron y afectaron negativamente al PBI fueron el agropecuario, que retrocedió 7,53%, la pesca, que perdió 24,26%, manufactura, que cayó 2,86% y construcción, que se contrajo 1,30%. Todos estos sectores son importantes para la generación de empleo, por lo que sus resultados negativos estarían también afectando el crecimiento del mercado laboral. Y precisamente el INEGI también publicó ayer su informe sobre el empleo en Lima Metropolitana, comparando el trimestre formado por marzo, abril y mayo del 2025 con los mismos meses del 2024. Lo que muestran estos cálculos es que la población ocupada, la población que tiene empleo, avanzó 2%, un ritmo considerablemente menor al 4,7% que mantenía en el mismo trimestre del año pasado. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Hasta mañana. Muchas gracias, Ale. Vamos ahora con la quinta noticia de esta mañana. La escalada de tensiones entre Israel e Irán continúa y ha dejado al menos 138 muertos y decenas de heridos. A pesar de los llamados a un alto al fuego, ambos países de Oriente Medio siguieron intercambiando misiles durante el domingo, luego del inicio de las hostilidades el viernes pasado. Como algunos sabrán, esta última escalada se produjo luego de que Israel atacara a Irán en la madrugada del viernes debido a los supuestos avances en el programa nuclear iraní y la amenaza que supone este para Israel. Esta ofensiva ha sido llamada Operación León Naciente y tiene como objetivo específico las instalaciones nucleares iraníes, objetivos militares y personas claves de las Fuerzas Armadas y del programa nuclear. Hasta ahora la operación ha cobrado la vida de algunos científicos del programa nuclear iraní y altos mandos y figuras clave de las Fuerzas Armadas de Irán, incluyendo el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria. La respuesta iraní ha sido disparar misiles contra población civil. Desde entonces, ambos países han intercambiado, como les decía, ataques con misiles a diario, lo cual hace crecer pues, la preocupación regional y mundial de que esto se pueda convertir en un conflicto en todo el Medio Oriente o de mayor escala. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, indicó que los ataques contra Israel terminarán cuando éste detenga su campaña militar contra Irán y que estos bombardeos habían cruzado una nueva línea roja del derecho internacional al apuntar contra instalaciones nucleares de su país. Como les decía, hay que tomar en cuenta que Irán está respondiendo con misiles hacia población civil. Mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán pagará un alto precio por matar a civiles luego de que los ataques iraníes asesinaran pues, a 13 personas en los últimos días. Cabe mencionar además que Irán amenazó también a Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia con atacar sus bases militares en Oriente Medio si apoyaban a Israel en esta nueva ofensiva contra su país. En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a los iraníes con ataques, entre comillas, como nunca han visto antes, si agreden a sus fuerzas o bases militares. Asimismo, el gobierno estadounidense negó cualquier responsabilidad en estos ataques de Israel hacia Irán. De no ser por esta escalada, ayer hubiera ocurrido, digamos, una sexta ronda de diálogos entre Estados Unidos e Irán sobre un posible acuerdo en relación a su programa nuclear. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy voy a aprovechar el espacio de la reflexión del día para compartirles un comentario personal.
Cada vez que ocurre en Lima un sismo fuerte como el que experimentamos ayer en pleno Día del Padre, luego de asegurar pues que los míos están a salvo, inmediatamente me embarga el temor de cuántas casas en Lima podrían no haber resistido el movimiento telúrico, o si hubo deslizamientos en aquellas viviendas que están en las laderas de los cerros, o si el desprendimiento de rocas en la Costa Verde podría haber afectado a algún conductor o pasajero o transeúnte, o si el epicentro fue en el mar, si hay pues alerta de tsunami para quienes viven cerca del litoral. Y pienso que cualquier gobernante debería estar sintiendo lo mismo que yo, pero multiplicado por X, donde X es un factor acorde al tamaño de su responsabilidad. Ayer circularon imágenes de la presidenta Boluarte, entre comillas, inspeccionando la Costa Verde. Deben ustedes haber visto los videos de la polvareda que se generó en los acantilados, imágenes donde uno ve pues edificios para familias de muy alto patrimonio construidos sobre esos mismos acantilados, haciéndole ver a uno que en el Perú la irresponsabilidad trasciende niveles socioeconómicos. Afortunadamente el sismo de ayer fue fuerte, pero no tan fuerte. Fue una buena descarga de esas que sabemos que van a ocurrir indefectiblemente cada cierto tiempo, pero dentro de todo insuficiente para materializar los grandes miedos que uno tiene respecto de cómo afrontaría Lima un sismo de enorme magnitud, que ciertamente está en las cartas para nosotros. Basta recordar que Chile tuvo en 1960 un terremoto de 9.5 en Valdivia, que se dice fue el mayor jamás registrado, acá nomás en el vecino del sur, o el terremoto de 9.1% y posterior 9.1 grados y posterior tsunami en el 2004 en Indonesia, que dejó más de 200.000 fallecidos, o en China uno bastante menor de 7.9 pero que dejó 90.000 víctimas mortales en Sichuan, o lo que pasó en Haití en el 2010, que cobró la vida de 160.000 personas. No es mi intención generar temor infundado, precisamente porque en este caso sí es fundado. Hay que recordar que las personas tenemos un sesgo cognitivo que nos lleva a sobreestimar la probabilidad de que nos pase algo bueno y a subestimar la probabilidad de que nos pase algo malo. Por eso, cuando vemos las noticias sobre sismos devastadores en otros países, pensamos, sí, eso puede pasar, pero no me va a pasar a mí. Y el problema es que sí nos puede pasar. Esa no es una posibilidad que podamos descartar. Y precisamente porque es un riesgo catastrófico, el gobierno, o si quieren el Estado peruano, debería gestionarlo como tal. Uno cuando ve la precariedad con la cual se construye en Lima y en todo el país y el hecho de que convivimos pues con un status quo que, como hemos visto ayer, no solo pone en riesgo a quienes viven en esas viviendas precarias, sino a quienes transitan por ellas o alrededor de ellas, porque el compatriota que falleció ayer justamente fue porque le cayó un muro encima mientras transitaba en la calle. Comprendemos pues que este mismo sesgo cognitivo del que les hablaba opera de alguna manera a nivel de los distintos gobiernos. Es decir, todos saben que puede ocurrir un sismo de gran magnitud durante su mandato, pero todos asumen que le va a tocar no a ellos, sino al siguiente. Y no toma mayores cartas en el asunto. Y así nos pasamos de gobierno en gobierno haciendo como si ese riesgo no existiese o como si tuviese que ser prevenido o conjurado no por la política pública, sino por las acciones individuales de cada uno. Ten tu mochila de emergencia preparada porque fuera de eso no va a haber mucho que el Estado haga al respecto. Hoy me toca, sin embargo, hacer cuestión de Estado, valga la redundancia, sobre este tema, sobre todo ahora que estamos a puertas de un proceso electoral. El Perú es un país altamente vulnerable a múltiples riesgos catastróficos y todo tipo de desastres naturales. Cualquier persona o partido que quiera ser gobierno, sea local, regional o nacional, debe tener una propuesta de política para el tema de terremotos y en general de desastres naturales. Las vidas de muchísimos peruanos están en la línea. Hagámonos conscientes de ello para exigir pues que nuestro Estado haga lo que corresponde. Muy bien, como siempre un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores, a Big Mon Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen inicio de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.